Les voy a presentar aquí a Lourdes Perona. Ella lleva una experiencia muy bonita, el Cortijo El Hoyo, en Valdepeñas de Jaén, en Jaén, la provincia de Jaén. Y bueno, nos va a contar aquí qué es lo que hace. Buenos días a todos. Antes de nada, agradeceros que contéis conmigo para contaros esta experiencia. Yo soy Lourdes Perona, soy ganadera de ovino ecológico en extensivo. Estoy situada en la zona, en la Sierra Sur de Jaén, concretamente en un municipio llamado Valdepeñas de Jaén. Para poneros un poco en contexto, yo tengo ovejas en extensivo en una finca de 348 hectáreas. Mi finca, al ser de la Sierra Sur, presenta una orografía muy complicada, estoy rodeada de montañas, lo cual me impide, por ejemplo, desde mi vivienda, que está situada en la X roja, controlar la totalidad de mi finca. Entonces, también se une eso que mi finca tiene una forma alargada. Yo estoy situada en la zona sur, entonces la zona noreste queda completamente desprotegida. Yo tengo mi finca también dividida en 3 sectores. Yo hago rotación de pastos. Está situado el sector azul, que es la zona de paridera, el sector rojo, que es la siguiente zona que pasan las ovejas, y el sector amarillo, que es donde pasan las ovejas la mayor parte del tiempo. Normalmente en la parte del invierno. Como también, aparte de ganadera, soy agricultora, tengo olivar en producción integrada, entonces normalmente no puedo estar a diario controlando las ovejas. Tengo labores agrícolas, sobre todo en la temporada de aceituna. En mi zona, por mala suerte, está muy mal comunicada. Tenemos peligro de robos de ganado, hemos tenido algunos casos, y también, como hay fauna silvestre, las alambradas no siempre están bien y se producen fugas de ovejas. También se une a todo esto que estoy rodeada de cotos de caza, con lo que es el inconveniente que eso conlleva, que muchas veces se escapa algún perro y puede atacar al ganado. Cuando yo estoy en la finca no sucede nada, entre comillas, pero si estoy, por ejemplo, recogiendo aceituna, pues es una faena, porque hasta las 6 de la tarde, 7, no volvemos a la finca, y si se ha escapado un perro a las 3 de la tarde, pues puede montar un follón tremendo. Bueno, ya he puesto un poco en contexto. Con esta problemática, yo en 2022 me puse a buscar por internet soluciones y encontré una cosa que se llama collares GPS. Pedí presupuesto en varias empresas y finalmente me decidí por una. Pues nada, os voy a contar un poquito por si alguien está interesado en esta medida o simplemente por conocer un poco esta solución. En mi caso tengo 400 ovejas, actualmente tengo 12 collares GPS. ¿Cuántos se deben usar? Bueno, depende. Hay que tener en cuenta que cuantos más collares tengas, más datos vas a obtener y cuantos más datos, más control. Sin embargo, hay que tener en cuenta bastantes variables. El tamaño del rebaño, eso es principal. No es lo mismo un collar para 50 ovejas que un collar para 1000 ovejas. Lógicamente va a estar más protegida 50 ovejas con un collar que 1000 ovejas con un solo collar. Pero también hay que tener en cuenta la inversión que tú estás dispuesto a realizar. No es lo mismo querer gastar lo mínimo que decir, mira, me da exactamente igual, yo quiero invertir un montón porque para mí es principal conocer ciertos parámetros que me aportan los collares. Y nos vamos para el uso que le quieras dar. No es lo mismo el uso que yo le estoy dando que a lo mejor un compañero mío ganadero que simplemente quería un collar para conocer en verano dónde dormían sus ovejas. Entonces, con un collar tenían de sobra. En mi caso no. En mi caso yo empecé con 4 collares, me gustó tanto la medida que amplié hasta 12. Una cosa importante es que los collares no simplemente haces una inversión y ya está. Tienes que pagar una cuota anual para su mantenimiento. Es decir, en algunas empresas pagas por las baterías, porque hay que cambiarla cada cierto tiempo, y normalmente hay que pagar por el software, por tener acceso al software que es el que te permite controlar las ovejas. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para elegir un collar?
Con vuestro permiso voy a empezar por el final de la lista, porque lo más importante es el tipo de cobertura. Eso es fundamental. Actualmente yo personalmente conozco 3 tipos de cobertura: GSM, que es el típico cobertura móvil; LoRa, que es a través de repetidores; y satelital, que es decir, es por satélite. La cobertura satelital es la mejor, pero también es la más cara. Es decir, esa solución se daría en caso de fincas que no tienen acceso a ningún otro tipo de cobertura. Por haceros una idea, un collar por satélite, según lo último que estuve buscando, está sobre los 500 euros. La cobertura GSM está muy bien, siempre y cuando tengas zonas de cobertura en tu finca. En caso de que tengas zonas con cobertura y luego zonas sin cobertura, puedes poner una antena amplificadora de señal, que eso fue lo que hice yo. Y luego la cobertura LoRa está muy bien en caso de que no tengas acceso a cobertura móvil. La LoRa se trata de fincas sobre todo montañosas, coloca un repetidor en lo alto y la cobertura LoRa funciona como una ola del mar, es decir, va bajando, pero tiene un inconveniente: en caso de que se encuentre un obstáculo, la cobertura se frena. Entonces hay que colocar otro repetidor para que esa cobertura pueda seguir su curso. ¿Qué problema tiene? Que en caso de que tengas muchísimas montañas, es una cobertura muy cara, porque hay que poner muchísimos tipos de repetidores. Bueno, a ver. Vale, os voy a hablar de las principales ventajas que yo le veo al uso de los collares. La primera, y es lo que te ofrecen todos los collares, es la localización del ganado a tiempo real. Mi empresa en particular me manda la ubicación de mi ganadería cada 20 o 30 minutos. También depende de la empresa que tú uses, hay algunas que te lo mandan cada 15 y se está investigando para que se mande justamente en el momento en que tú lo consultas. ¿Qué problema presenta eso? Que tiene mucho consumo de batería. Entonces, si actualmente cada 20 o 30 minutos te dura la batería un año, si te lo mandaran en un intervalo más corto de tiempo, la batería duraría mucho menos e incrementaría mucho el coste. Pero bueno, hasta ahora la medida a mí me está funcionando, me manda señal incluso de noche y yo puedo estar desde mi casa a las 12 de la noche consultando la app y sabiendo dónde está mi ganado localizado. Esto nos lleva a otra ventaja, es la prevención. Prevención de robo y extravío. Aquí tengo que hacer un inciso porque realmente en caso de fuga sí es muy efectivo, pero en caso de robo hay que ser sincero. Si te van a robar las ovejas de día, ningún ladrón con 2 dedos de frente se va a llevar una oveja con un aparato en el cuello. Es decir, esta medida es más que nada disuasoria. No vas a ver la trazabilidad del robo porque normalmente o van a dejar la oveja apartada o lo más seguro es que se busquen otras fincas que no tengan esta tecnología y sea más fácil de robar. Así que yo como medida disuasoria la veo estupenda y más que ahora que soy la única que la está usando. También como prevención sanitaria. Los collares, en particular los míos, te marcan subida o bajada de temperatura. ¿Qué significa eso? Si un animal presenta una subida de temperatura alta, lo más posible es que pueda tener una infección y se pueda actuar a tiempo. También bajada de temperatura, por lo que yo tengo entendido y por lo que yo he visto experimentalmente, puede indicar el comienzo de un parto. En mi caso hemos detectado 2, pero bueno, eso lo enseñaré más adelante. Vamos ahora al ahorro del tiempo. Los collares presentan un acelerómetro, es decir, cuando el animal está teniendo una actividad inusual, te manda un aviso al móvil. Actividad inusual, pues por ejemplo, puede ser que un perro la esté persiguiendo. O inactividad, en caso de que el animal está enfermo, automáticamente disminuye su actividad y puede actuar a ver lo que le pasa. Bueno, ese ahorro de tiempo también se puede coordinar con un dron. En caso de que no te quieras desplazar o sea una zona muy inaccesible y quieras valorar si tienes que ir o no. Yo en particular es que soy pilota de drones, me formé con FADEMUR y cuento con un dron propio en la explotación. Ante cualquier aviso, cojo mi dron, vuelo y compruebo si tengo que acceder presencialmente o no. Y finalmente, una medida súper interesante que es el monitoreo de pastoreo. Es decir, como los collares mandan continuamente una señal, tú puedes tener un mapa de uso. Ese mapa de usos te indica en tu explotación
qué partes de la explotación están más utilizadas y cuáles están poco utilizadas. Eso te sirve para ponerle remedio, para que no les pase factura al suelo, o porque habrá zonas muy buenas, pero por algún motivo tus animales no acceden a ellas. Entonces es una medida para ponerle remedio. Bueno, aquí os enseño varias capturas. Esta fue en concreto por la noche. Las ovejas decidieron irse a las 12 de la noche a la finca del vecino y a la mañana siguiente, a las 8 de la mañana, me estaban esperando en la alambrada. Aquí las veis saltando. Yo tenía previsto irme a recoger aceituna, pues no, cambiamos de planes gracias a la aplicación y pudimos ponerle remedio pronto. Principales inconvenientes. Bueno, me han pedido que sea una experiencia completamente real, así que he buscado los inconvenientes que yo le veo a este tipo de tecnología, inconvenientes por ahora. El principal inconveniente que me encontré fue la carencia de un servicio técnico instalador presencial. Es decir, yo tuve que poner una antena amplificadora de señal y la tuve que instalar yo con instrucciones mediante WhatsApp o teléfono. ¿Qué pasó? Pues que claro, no soy ni mecánica, ni electricista, ni herrera. Así que la placa solar la coloqué, no apreté suficiente los tornillos, vino una racha de viento, la placa solar se vino al suelo, me di cuenta tarde, eso produjo que la batería se agotara, se me estropeó la batería y tuve que cambiar la instalación casi por completo. Y la cambié, como veis aquí al lado, por instrucciones por WhatsApp con el servicio técnico. La conseguí cambiar bien y no, salvo el coste económico, no pasó nada más. Luego otro inconveniente que le veo es la duración de las baterías, hay que cambiarla una vez al año, aunque hay empresas que están innovando muchísimo y están incorporando placas solares en los collares. Eso significa que ya no hace falta cambiarlos durante un año, sino que pueden durar hasta 5 años, se van recargando. Incluso pueden estar hasta 3 meses en completa oscuridad sin que se vea afectada la batería. Es decir, yo creo que con el tiempo irá la cosa mejorando y las baterías irán aumentando en su duración muchísimo. Luego otro inconveniente, el coste por orografía, como yo ya he hablado. Si tienes una zona muy montañosa sin cobertura, tienes que colocar muchísimos repetidores o comprarte collares por satélite que incrementan muchísimo el precio. Y finalmente, pues por poner un inconveniente más, la rotura de collares. A ver, esto como todo, pues son cosas que pasan. Yo en particular en 2 años se me han roto 3 collares. Simplemente me ha costado los gastos de envío de enviarlos a la empresa, pues las reparaciones son gratuitas, vienen en la cuota anual y luego el coste de enviártelo corre a cargo de la empresa. Realmente te lo arreglan en un plazo de 2 o 3 semanas, tampoco es tanto, pero bueno. Son cosas que pasan. Finalmente, los casos de éxito que he tenido desde mayo de 2023, que fue cuando me llegaron los collares, hasta la actualidad. He tenido un caso, a ver, hay que tener en cuenta que yo en 400 ovejas solo tengo 12 collares y que empecé con 4. Entonces, claro, todos los casos de enfermedades sanitarias no los he podido detectar, pero se ha dado la casualidad de que sí, de que he tenido un animal con un collar que sufrió una infección y me avisó al móvil aumento de temperatura y efectivamente ese animal lo pudimos salvar rápidamente y no pasó nada. Luego, curiosamente, pasamos al siguiente caso, hemos tenido 2 partos aislados que ha coincidido que tenía collar, veíamos al animal dando vueltas en círculo, no iba con el resto del ganado, fuimos y efectivamente es que había parido en medio del monte y antes de que oscureciera pudimos coger al corderito y a la oveja y llevarlos para casa. Y finalmente la fuga. Sí hemos tenido unas cuantas fugas, hemos tenido hasta 5 fugas que por suerte hemos podido remediar a tiempo. Y un ataque de perros que nos pasó en tiempo de aceituna. Un perro errante me avisó a las 3 de la tarde, alerta de sobreactividad en varios animales, miro la aplicación, estaban en abanico y en vez de a las 6 de la tarde tuvimos que cortar antes, fuimos a las 3 y por suerte solo murieron 2 ovejas. Podía haber sido muchísimo peor. Pues nada, aquí termina mi presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Lourdes. Te has ajustado al tiempo perfectamente. Tenemos un poquito de tiempo para un par de preguntas rápidas. No sé si aquí en la sala hay alguna.
Sí, por allí al fondo, un segundo que pueda ponerte el micro porque hay gente online y se quieren enterar de las preguntas. Hola, buenos días. Ay, demasiado, me alejo. Lo primero, enhorabuena por la presentación, por supuesto, me ha encantado. Y lo segundo, bueno, aprovechando esta misma diapositiva, retorno de inversión valorando la variable estrictamente económica, ¿no? Es decir, ya con estos hallazgos que nos están mostrando en esta diapositiva, podríamos tener una valoración del retorno de la inversión, ¿no? ¿Realmente rentable coste-beneficio? Gracias. Sí, y sobre todo por las medidas que se quieren implantar en un futuro. Es decir, se está hablando de que en la futura PAC se va a tener en cuenta la información que llega de los collares para premiar las buenas prácticas ganaderas. Es decir, no es lo mismo una persona que sobreexplote su finca y eso se detecte mediante collares que una persona que realmente haga buenas prácticas. Luego, una medida muy interesante es que actualmente hay terrenos que inadmisibles para la PAC. Es decir, son terrenos que cuentan con zonas muy arboladas y la Administración ha determinado que esas parcelas no cuenten a la hora de la subvención. Pero con los collares se puede demostrar perfectamente que las ovejas sí pastorean debajo de las encinas, que son terrenos que sí sirven para el ganado. Entonces yo creo que es una medida que de cara al futuro va a ser muy, muy, muy interesante para los ganaderos. Y actualmente, se me ha olvidado decirlo, yo los collares los adquirí gracias al kit digital. Es decir, que a mí la medida fue completamente gratuita. Entonces yo creo que el beneficio frente a la inversión a mí me ha salido súper rentable. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí, un segundo, que le den el micro porque si no la gente que está online no les pueden escuchar. Gracias. Hola. ¿Ha pensado en, yo lo he oído, no sé si se aplica en ovino, el cercado virtual, el collar con cercado virtual? Usted habla del collar que igual que las vacas, ¿no? Que le aplican una señal y resulta que estuve en una jornada de digitalización y estuvieron comentando que esa medida para ovino en concreto no es eficaz. En primer lugar porque muchas razas de ovejas presentan lana en el cuello y la señal no les llega. Y luego porque las ovejas son animales inteligentes, pero más que inteligentes son intuitivos. Entonces, les aplica una señal en el cuello, ellas lo determinan como un peligro y no van para atrás, van para adelante. Entonces, no hay batería que aguante tanta señal para el animal. Él consumiría la batería completamente. Entonces, a día de hoy para vacas están dando muy buen resultado, para cabra también, pero para oveja no. Una última pregunta. ¿Online hay alguna? No. Pues no tengo más que darte las gracias, una experiencia interesantísima, yo creo que ha servido para inspirar muchísimo a todos los que están aquí. No obstante, en la mesa redonda pues seguiremos ahondando. Muchísimas gracias, Lourdes, un aplauso para ella.